Pues vamos a dar las gracias a Sergio una vez más por estar aquí con todos nosotros en este nuevo semestre de estudios que vamos a continuar con el estudio del periespíritu, viendo diferentes aspectos como todos ya sabéis. Entonces, como siempre, pues vamos a hacerlo con una lectura de inicio, que en esta ocasión nos va a hacer nuestro querido Jesús, que creo que está por ahí. Así que Jesús, adelante cuando tú quieras esta lectura de armonización. Buenas tardes, muchas gracias, Valle. He cogido el Camino Verdad y Vida de Chico Javier por el Espíritu Hermano y la lectura Bienestar. Es el capítulo 11. Si alguien quiere servirme, que me siga. Juan 12:26. En la actualidad, las organizaciones religiosas y principalmente las espiritistas a menudo están repletas de personas ansiosas por bienestar. De hecho, la elevada doctrina de los espíritus es la divina expresión del Consolador prometido. En sus actividades resplandecen nuevos caminos para el pensamiento humano, llenos de profundos consuelos para los días más duros. No obstante, es imprescindible considerar que no será justo que alguien quiera bienestar sin tomarse para esto el trabajo necesario. Muchos piden amparo a los mensajeros del plano invisible, pero ¿cómo recibirlo si llegaron al colmo de abandonarse al sabor de los impetuosos ventarrones que soplan con fuerza en los resbaladeros de los caminos? Bienestar espiritual no es como el pan del mundo que mecánicamente pasa de mano en mano para saciar el hambre del cuerpo, sino que es como el sol, que es el mismo para todos, pero que penetra solamente en los lugares donde no se haya transformado en un ambiente cerrado para las sombras. Los discípulos de Jesús pueden referirse a sus necesidades de bienestar. Esto es natural. Sin embargo, antes de eso, necesitan saber si están sirviendo al Maestro y si lo están siguiendo. El Cristo nunca dejó de cumplir sus promesas. Su reino divino se levanta sobre consuelos inmortales, pero para alcanzarlo es necesario seguir sus pasos y nadie ignora cuál fue el camino de Jesús en las piedras de este mundo. Bueno, vamos a empezar ahora con esta tarde de estudios. Un día más contamos con el doctor Sergio, quien nos acompaña. Ya es conocido y muy querido por todos aquí. Pero para quien no le conoce, el doctor Sergio Thyssen es médico de profesión, pero es un gran, incansable trabajador espírita. Ha estado dando conferencias y llevando el espiritismo por todo el mundo y hoy, un día más dentro de toda esta serie de estudios del periespíritu que vamos a tener en el León Denis, pues nos va a acompañar. Así que muchas gracias, Sergio, un viernes más y una tarde más por acompañarnos. Muy bien, Marta, queridos amigos, estoy muy contento de que podamos empezar este nuevo año juntos con una previsión
de estarmos una vez por mes estudiando de este modo que nos gusta tanto. Entonces, hoy nosotros vamos empezando una serie, ¿no?, de encuentros buscando algo que nos sea provechoso para el conocimiento general de cada uno, ¿no? Muy relacionado estos estudios con una idea de estarmos comprendiendo mejor el periespíritu, pero no solo, pero algo que tiene a ver con la vida de los humanos acá en nuestro mundo que es la Tierra. Entonces, queridos, ¿cómo está ahí el título, no? Estudiando el periespíritu. Entonces, hoy vamos a estar más cerca de la idea de las neuronas y de la conciencia. Entonces, queridos, antes de todo, una cosa que es muy básica, ¿no? Para nosotros, espiritistas, y para los espiritualistas de una manera general, cuando estamos encarnados, pero en la tierra, porque este es una situación un tanto particular de acá. Pero como la tierra es el nuestro mundo, es importante que conozcamos cada vez mejor nuestra realidad en muchos aspectos, pero también con respecto a nuestra condición como que física y espiritual. Entonces, queridos, cuando estamos encarnados en la tierra, conocemos desde Kardec que todos nosotros tenemos un cuerpo físico, ¿no? Un cuerpo biológico hecho de una materia muy densa, ¿no?, con características que nosotros estudiamos, como por ejemplo en biología, en medicina y así por delante, ¿no? Es una estructura simples por un lado, pero compleja por otro. Pero lo más importante es que todos los encarnados somos, antes de todo, almas o espíritus. Pero también sabemos que todos nosotros humanos tenemos nuestro periespíritu, que es un elemento de una condición material como que sirve de intermediario entre el alma y el cuerpo físico para que este último pueda cumplir sus funciones en la realidad acá en la tierra para la evolución de todos nosotros, ¿no? Evolución espiritual, pero necesitamos de un cuerpo para estarmos en una condición de un planeta como la Tierra, que es también un mundo, un planeta muy materialmente denso. Entonces nuestros cuerpos son como que de una estructura compatible y proporcional a la realidad de acá. Una idea que miramos otro día, hace meses, es de que, por ejemplo, los animales, mamíferos, por ejemplo, también tienen sus cuerpos físicos, claro que cuerpos animales no humanos. Y curiosamente, como que está en León Denis, la idea de que ellos, los animales, también tienen como que un periespíritu, claro que equivalente, proporcional, relativo a las condiciones de ellos, desde los más pequeños hasta los simios, orangotangos, chimpancés, y así por delante, que son
mamíferos más cerca de la condición de la naturaleza humana, ¿no? Pero siempre debemos tener en cuenta que cuando estamos en el más allá, nosotros también estamos viviendo, porque la vida es continua. Y del otro lado de la vida no tenemos el cuerpo físico, pero tenemos el perispíritu, el mismo que tenemos cuando estamos en la materia, como también, claro, la esencia de la vida, que es la nuestra alma, que para desencarnados, utilizando la terminología con Kardec, llamamos de espíritus o espíritus desencarnados. Pero alma o espíritu, para nosotros es la misma cosa, ¿no? Entonces yo busqué como que juntar algunos slides para como que un roteiro para que no olvidemos aspectos que pueden ser como que útiles, importantes para este estudio, ¿no? Vamos a estar estudiando estas cosas por algunos meses, ¿no? En este semestre. Entonces, hoy vamos a mirar algo útil, pero vamos siempre a estar conociendo mejor a cada mes, adentrando otros conocimientos, otros aspectos que puedan ser útiles para todos nosotros. Entonces, acá nosotros estamos mirando algo que se comprende, ¿no? En una visión muy simple. Acá tenemos un hombre, ¿no? Adulto, y podemos mirar que en la cabeza tenemos algo que tiene todo a ver con el tema de hoy, que es el encéfalo. Este es el nombre técnico de lo que está como que en el interior de la cabeza de todos los seres humanos. Este encéfalo, todos los animales también lo tienen, pero con una equivalencia dependiendo de su condición evolutiva. Entonces, claro que acá en la Tierra, este es como que la estructura que también llamamos de cerebro, pero el término más interesante, porque técnico, es encéfalo. Porque mucha gente cuando habla cerebro, piensa, y no es equivocado, piensa en la corteza del encéfalo, que es esta parte que se puede mirar que tiene las circunvoluciones cerebrales. Y entonces encéfalo es el conjunto, incluyendo el cerebelo, como también el tronco cerebral. Entonces, si miramos acá, queridos, tenemos el hueso que envuelve todo el encéfalo, ¿no? Que es una tabla ósea dura, protectiva, porque hay que proteger esta parte fundamental de la vida humana y también de los animales, mamíferos especialmente, pero no solo. Y entonces de arriba para abajo tenemos la corteza cerebral con una área frontal, una área posterior o occipital, dos áreas parietales, dos áreas temporales. Entonces, nosotros dividimos la corteza cuando estudiamos neuroanatomía, porque son áreas que tienen como que funciones distintas. Muy bien. Después de la corteza, tenemos una estructura hermosa por causa de sus funciones, que llamamos el diencéfalo. Y entonces ahí tenemos
muchas estructuras muy interesantes, pero muy importantes para la vida humana. Por ejemplo, el sistema límbico. Por ejemplo, regiones como las amígdalas, no amígdalas palatinas en el interior de la cavidad oral, pero amígdalas cerebrales, porque estas como hacen parte de un sistema del rinencéfalo, tiene una importancia muy seria cuanto a emociones y a cosas que son automáticas, espontáneas. Tiene a ver con medicina, tiene a ver con, claro, neuroanatomía es una parte de las neurociencias. Hoy en día, neurociencias es un curso de graduación, 5 años de estudio universitario, y es un curso muy importante en estos días por causa del adelantamiento, no tanto de la comprensión de la anatomía, pero de la fisiología, de las patologías cerebrales y cosas así. Entonces, acá podemos mirar el cuerpo caloso, que es una estructura blanca que tiene algunos centímetros. Por ejemplo, en los niños con autismo, este cuerpo caloso forma una estructura, es una estructura de unión entre el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo. Entonces, hay una teoría, como ejemplo de su importancia, de que los niños con autismo tienen un problema, un bloqueo de esta comunicación entre los dos hemisferios cerebrales. Y esto es una causa orgánica, anatómica, que se puede correlacionar con síntomas de autismo moderado o severo. Podemos mirar estas cosas otro día. Entonces, hay otras partes pequeñas en el G-encéfalo. Más para abajo se puede ver una estructura vertical, llamamos de tronco cerebral, que va se dividindo en mesencéfalo, puente y tronco cerebral. Perdón, el tronco en mesencéfalo, puente y bulbo, que va para la médula espinal en la columna vertebral para abajo. Y posteriormente hay un pequeño cerebro que llamamos cerebelo, que también tiene toda su importancia. Y es claro que estamos mirando un proceso acá de una evolución de cientos de millones de años de la naturaleza biológica. Entonces, estamos mirando acá como que una culminancia de todo el proceso de evolución biológica, que claro, acompaña nuestra evolución espiritual, ¿no? Pero esta es una idea que puede ser interesante de estarmos ahora mirando de cerca. ¿Está bien? Muy bien. Ahora estamos mirando acá una imagen que tiene mucho de real, que es una neurona. Una neurona puede existir en cada una de las partes que miramos antes, especialmente en la corteza cerebral, de tal manera que tenemos un cuerpo celular de la neurona, que es esta parte más larga, ¿no? Más que ocupa un espacio más nítido. Y tenemos como que aspectos que llamamos de dendritos y axonio.
Entonces, hay muchos dendritos en cada neurona. Es solamente un axonio que es lo que va a extenderse para comunicarse con otros millones de neuronas cerebrales. Entonces, si hay una cosa importante en una visión de la neurona, es su estructura celular. Es una célula muy especial, pero una idea de integración, una idea de que sus prolongamientos, muchas veces, como los axonios, son muy extensos para que puedan formar una red que llamamos por una idea mejor como redes de neuronas. También hay una analogía de las redes neurales con aspectos de informática, porque hay una integración cuanto a estructuras de base para información estar como que viajando por todos los sitios para que podamos tener una comunicación entre las partes. Entonces, queridos, hay un sistema nervioso central. Este sistema nervioso central está en el interior de la cabeza, pero tenemos también la médula espinal, que está en el interior de toda la columna cervical, torácica, lombar y sacral, y coxígea, de tal manera que también es central, está protegida en el canal vertebral. Pero de todas las columnas, pero también del tronco cerebral, tenemos nervios periféricos, de tal manera que estos nervios van, por ejemplo, permitir que yo pueda movimentar mis manos, deseando acá y cumpliendo una actividad de trabajo, por ejemplo, o las manos puestas por una idea de creencia cuando estamos en oración. Entonces, el sistema nervioso central está en el origen de actividades fundamentales en animales y en el hombre. Y el sistema nervioso periférico comprende los nervios periféricos para que podamos caminar, para que podamos nos movimentar de un modo general. Por ejemplo, respiramos. El movimiento del tórax en nuestra respiración depende en parte de nervios periféricos, con un control automático en este caso. Pero, por ejemplo, acá tenemos que utilizar la voluntad. Por otro lado, es importante, si estamos revisionando, revendo una idea de anatomía, fisiología neurológica, una idea de que todo este sistema nervioso central y periférico comprende actividades que son motoras, pero también sensitivas, de tal manera que los mismos nervios periféricos, por ejemplo, tenemos como que aspectos que están de la periferia para el centro y una contrapartida, los motores del centro para la periferia. Entonces, por eso que se puede decir que tenemos actividades motoras y sensitivas, todo sobre el control del sistema nervioso central, pero con la contribución, la ayuda del sistema nervioso periférico. Acá, neurona es una cosa que está como en el sistema nervioso central. En el periférico
só há estes prolongamentos que chamamos de axônios, como estávamos recordando antes. Acá uma ideia para que podamos mirar a complexidade. Acá temos uma ideia de uma célula, que pode ser uma célula do hígado, pode ser do ovário, pode ser do cérebro, para que podamos mirar a ideia do corpo da célula. E uma célula com ou sem estes prolongamentos, acá não, nós miramos aí uma parte que é o núcleo, onde temos o DNA e outras pequenas estruturas, pero também em toda a complexidade da célula temos organelas, pequenitas estruturas, cada uma com sua função. Por exemplo, os ribosomas são eles que fabricam energia para a vida humana, de modo geral, para a vida de cada sistema orgânico. Então, se acá temos uma célula do coração, todo isso é para que o coração pueda funcionar e manter por la circulação del sangue a vida humana. Se estamos acá com uma célula del hígado, é para que podamos ter o metabolismo e cambios de moléculas de la bioquímica de todo o organismo. Pero acá também temos uma ideia que para nós espiritistas é importante. Miramos outro dia, e vocês já lo conheciam, a ideia do doble etérico. Doble etérico pertenece ao corpo físico. O doble não é espiritual, não pertenece ao perispírito. Perispírito é do corpo astral para a direção do corpo mental e a essência da vida que é a alma. Então, acá, que é uma célula orgânica, em la intimidade da célula do corpo físico, donde sea a situação anatômica, temos fluido vital. Em geral, queridos, o fluido vital está em el citoplasma. Estão mirando como que em verde, azul verde, como que a membrana da célula, que deixa todo como que protegido, circunscrito, mantendo toda a estrutura. É uma fábrica hermosa, microscópica, pero de alta complexidade, que é uma estrutura que está evolucionando há milhões de anos, desde os primeiros organismos unicelulares hasta a complexidade do corpo físico de homem, uma mulher, eles encarnados. Então, por que é importante uma ideia do comentário acá? Porque quando estamos em oração, uma oração de intercessão, uma oração de donação de fluidos, por exemplo, para uma cura, quando estamos utilizando a voluntade, quando da aplicação da fluidoterapia ou del passe, seja o passe simples, por exemplo, seja passe mais volvido para as curas de pacientes, por lo tanto, enfermos, o fluido vital, o ectoplasma, vive acá, em todas as células
del cuerpo físico de los encarnados. Y entonces, acá un recuerdo, los desencarnados no tienen ectoplasma, no tienen fluido vital, porque este es un aspecto orgánico. ¿Comprenden? Entonces, otra idea que no vamos a comentar tanto por ahora, creo que antes miramos eso a meses atrás, idea de bióforos y biofotones. Bióforos y biofotones estudiamos en medicina, estudiamos con André Luis, por Francisco Cândido Xavier. Estos aspectos están acá, en esta estructura que se puede mirar acá. De tal manera que otro día podemos volver. ¿Qué son estas cosas? Pero tiene a ver uno de ellos en el núcleo de la célula y otro que es en el citoplasma, que está como que envolvido por la membrana celular. Entonces, es interesante que cuando estamos en oración, deseando ayudar a un enfermo, sea irradiando para lejos, pensemos como trabajadores espíritas de buena voluntad que deseamos ofrecer algo que, como el nombre nos dice, que es fluido vital. Si deseamos moléculas sanas en favor de la salud del otro, va a salir del mundo celular, de toda la condición del cuerpo físico, no solo del cerebro y por lo tanto, por ejemplo, de las células, de las neuronas cerebrales, pero de cualquier parte del cuerpo. De tal manera que es interesante una correlación. Yo no me acuerdo si comenté con ustedes sobre Albert de Rochat, que fue un pesquisador francés, ¿no? Que fue el primero pesquisador que a través pases longitudinales pudo exteriorizar todo el doble etérico de una medium, de una señora en Francia. Entonces, podemos en términos del fluido vital pensarmos o ectoplasma solamente como, por ejemplo, en moléculas, pero también como un fluido, como una cosa, como si fuera un líquido, con una consistencia un poquito distinta, pero podemos, en casos especialísimos, exteriorizarlo como un todo, para que se pueda inclusive como que registrar una imagen, porque se torna visible. Es este aspecto que permite inclusive las materializaciones de los desencarnados, la idea de los agéneres, que se puede estudiar con Kardec en el libro La Génesis. De tal manera, ¿dónde viene el ectoplasma? De la intimidad del citoplasma, de las células, de los medios de ectoplasmia, que son ellos que consiguen exteriorizar cantidades muy apreciables de este fluido. Entonces, acá, una imagen que es la más nítida. Estamos acá con una cosa que es real, que se consiguió por causa de resonancia nuclear magnética, mezclando con otros métodos de imagen microscópica, ¿no?
Y acá entonces tenemos estructuras que llamamos organelas, que están en las neuronas, pero también de un modo general en todas las células que componen los tejidos y los órganos del cuerpo físico de los encarnados. Cada uno de ellos tiene un nombre, pero no vamos a especificar ahora porque es una parte que no necesitamos tanto en el estudio de hoy. Tal vez vuelva en el futuro, ¿no? Yo voy apenas comentar uno de ellos. A la izquierda hay uno que tiene una forma casi redonda que se llama mitocondria. Mitocondria es la usina de energía para la sustentación energética de las células. Son los mitocondrias que fabrican la energía para la vida. Entonces, podamos quedar con esta idea. Acá, queridos, tenemos una otra imagen para que podamos nos situar con una resonancia nuclear magnética de una persona común, un adulto, de tal manera que resonancia nuclear magnética es un método de algunas décadas después del rayos X, después de la tomografía, después del ultrasonido. Este es el más interesante. No que no utilicemos en medicina todos los otros, pero para ciertas investigaciones médicas necesitamos de la resonancia. Y acá, de propósito, podemos mirar las circunvoluciones cerebrales de la corteza del cerebro humano. Podemos mirar en blanco, bien en el centro del encéfalo, el cuerpo caloso. Podemos identificar el ojo, el globo ocular en aquella imagen superior a la izquierda. Es el único que está detectando nuestros ojos. Acá, el ojo izquierdo. Por otro lado, cuando miramos bajo a la derecha, miramos como que una mariposa. Es una visión de resonancia del cerebelo, que tiene una función para que tengamos como que un control de los movimientos, para que podamos pensar de buscar algo y vamos con toda precisión donde deseamos estar con nuestros dedos captando algo para una utilización cualquier o digitando en el teléfono móvil o el notebook. De tal manera que acá estamos mirando también otras estructuras, pero solamente yo lo puso acá para que tengamos juntos una idea de que se puede en medicina, pero también en estudios de situaciones fisiológicas y normales, perscrutarmos una intimidad anatómica, pero no solo anatómica, del cerebro humano. Entonces, cuando miramos acá, nosotros buscando como que el título de nuestro estudio de hoy, ¿dónde está la conciencia? ¿Qué es conciencia? Mirando estas imágenes, ¿qué pasa? Necesito decir a ustedes que para la mayor parte de la humanidad, entre científicos y no científicos, hay una creencia
yo voy a decir equivocada, de que conciencia, vida, memoria, todo se relaciona a las neuronas y por lo tanto, en su conjunto, a el cerebro humano. De tal manera que son los mismos que comprenden o piensan que cuando la persona muere, que no hay más vida de cualquier órgano y también no hay más vida en el cerebro, no hay más conciencia. ¿Comprenden? Entonces, hay una idea, por ejemplo, cuando se habla de alma, conciencia, como cosas similares. Hay una idea de muchos en toda la humanidad de que el alma o la conciencia es un producto, una elaboración, confección de parte del cerebro humano. Y entonces cuando hay la muerte, no hay más nada. No hay conciencia, no hay alma, mucho menos espíritu, ¿no? Entonces, para nosotros y para todos los espiritualistas que estudian, para los espiritistas, acá tenemos como que una consecuencia del alma, del periespíritu, que es el cuerpo físico y, claro, todo el sistema nervioso central y periférico. De tal manera que, por otro aspecto, para nosotros, estas cosas son una ropa, no más que eso. Claro que una ropa importantísima para cada reencarnación, que es una programación, una etapa de programación evolutiva, ¿no? Pero es algo que se puede descartar cuando, por ejemplo, por una programación, un hombre o una mujer va a vivir 80 años, sea en España, sea en Brasil, donde sea. Entonces, es importante este estudio de neuroanatomía, neurofisiología, neuroimágenes. Acá tenemos una neuroimagen por causa de una resonancia nuclear magnética, simples de los tiempos actuales. Por otro sitio, por otro lado, acá es una imagen muy curiosa. Ahora es una resonancia nuclear magnética, pero funcional. Y entonces es el mismo principio del examen sin funcionalidad. Pero acá, cuando estamos examinando al paciente, hay algo nuevo, hay algo a más. Y este es uno de los más hermosos ejemplos de una resonancia funcional. Es una madre con su bebé. La madre abrazando su hijo, de tal manera que este aspecto de luminosidad y de color, tanto para la señora cuanto para el bebé, son áreas del cerebro que tienen a ver con amor. Miremos. Entonces, hay amor cuando la madre está cuidando, abrazando, besando su pequeño. Como también el bebé está interactuando del punto de vista de amor con su madre. Entonces, este es un resultado de una observación que fue
hecha en Estados Unidos há unos 10 años, que nosotros utilizamos cuando estamos hablando, por ejemplo, del amor, como que la virtud esencial, cuando estudiamos el amor eros, el amor filos, el amor storge y el amor ágape. Y ahí entonces es una forma de profundizarmos este estudio. Entonces, esta imagen viene de un otro estudio que tiene a ver con el amor, pero creía que debería ser interesante compartir con ustedes, porque ahora estamos trabajando regiones llenas de neuronas del cerebro de los dos que se quedan distintos por causa de un sentimiento. Pero cuando mucha gente mira eso, piensa que es el cerebro que causa el sentimiento. Por eso que tenemos entonces una representación estructural en el cerebro cuando hay amor de una cierta calidad. Pero de nuevo, no es así. Es un equívoco pensar que es el cerebro que vive aspectos de la vida humana, especialmente pensamientos y sentimientos, y que tiene a ver con nuestra idea de conciencia. ¿Quién que tiene conciencia? ¿Es el encéfalo? ¿Es la corteza? ¿Es el cerebro? ¿Qué es? Nada de eso. Es el espíritu, el alma. Y entonces el periespíritu se cambia cuando nosotros miramos acá este amor maternal, filial entre los dos, de tal manera que el cerebro como que siente este amor. El cerebro participa de todo, pero de una manera que es una manera consecuente, secundaria. ¿Por qué? Porque como espíritas sabemos que todo eso se puede pasar en el mundo espiritual con los desencarnados, que ni tienen este cuerpo biológico, físico, somático, de materia densa. Entonces, es importante este aspecto para que tengamos una noción que hay áreas en el cerebro que tienen a ver con la conciencia, pero no significa decir que la conciencia es un producto del cerebro, porque entre los dos hay una distancia inmensa cuanto a el entendimiento. Entonces, conciencia como gratitud, solidaridad, perdón, amor, todos ellos tienen una región específica donde hay actividad neuronal, donde hay como que formación, pero mucho más liberación de las neurohormonas relacionadas a todas las cosas de los pensamientos y sentimientos. Pero estos son consecuencias, pero consecuencias importantísimas, pero no significa que estamos como que dejando de comprender la importancia fundamental del espíritu, del alma, donde estamos con la verdadera esencia de la vida, que es la vida del espíritu del alma. Por ejemplo, si estamos trabajando en anestesiología, ¿qué pasa? Yo puedo utilizar una medicación anestésica
Y dependiendo del procedimiento quirúrgico, yo necesito llevar al paciente a un coma inducido por un fármaco en una parte de la medicina que llamamos anestesia o anestesiología. Entonces, el paciente que estaba un minuto antes despierto, lúcido, orientado, hablando con los médicos, un minuto después de la administración de la medicación anestésica va a estar en coma. ¿Por qué? Porque de la vena va al cerebro. Y esta sustancia química, que es un progreso maravilloso de la historia de la medicina, para que se pueda hace 200 años hacer cirugías para ayudar a los enfermos, va a agir en las neuronas. Y entonces no vamos a tener conciencia. ¿Por qué? Porque actuando en las neuronas, el alma va a salir fuera. Del mismo modo, análogamente, cuando estamos en sueño. Cuando estamos durmiendo en el sueño fisiológico, nuestra alma sale por mecanismos que tienen a ver con fisiología. Pero es una cosa que depende de mecanismos cerebrales. Hay áreas de control de la conciencia, pero no significa que conciencia sea, claro, un producto de las neuronas cerebrales. ¿Comprende? Entonces, vamos adelante. Algunas cuestiones para nosotros. Estábamos como que recordando algunos aspectos de anatomía humana. Entonces, los estudiantes de medicina, por ejemplo, pero no solo, estudian en el primer año de graduación todo, absolutamente todo sobre anatomía y claro, sobre neuroanatomía, claro, porque hay una importancia excepcional este aspecto de anatomía del sistema nervioso. Pero estudiamos todo para que se pueda hacer de verdad una medicina de calidad, ¿no? Pero estas cosas son anatomía biológica, material. En ciencia convencional, académica, de estos días, no se estudia perispíritu aún, pero vamos a vivir un día, sea en esta existencia, sea en una vida futura, en las universidades, en las escuelas básicas. La gente va a estudiar algo para más adelante o en contextos de correlación con la nuestra anatomía, porque esta es visible a los ojos de todos. Perispíritu no, pero perispíritu puede ser visible de dos modos, por ahora, por medios de evidencia, clarividencia. ¿No es verdad? Es un encarnado que puede, por causa de su mediunidad, mirar espíritus desencarnados con, claro, su forma humana. ¿Por qué tienen forma humana? Porque el cuerpo astral de sus perispíritus son una estructura típicamente que conocemos para los encarnados con cuerpo físico. Entonces, esto es importante. Por otro sitio, los desencarnados entre ellos se pueden mirar y miran sus cuerpos
perispiríticos, ¿no? Para ellos es el cuerpo de los desencarnados, claro. Pero hay un otro método que podemos estudiar juntos más adelante, que es la transcomunicación instrumental. Entonces, hay un desarrollo muy interesante en estos días, y entonces estamos acá en un ambiente con aparatos de sonidos e imágenes un tanto más sofisticados, y se puede registrar en la pantalla la fisionomía, la cara de desencarnados, que por lo tanto están haciendo parte de la experimentación. Pero solo para que tengamos una idea de que los desencarnados nosotros podemos mirar por la mediunidad, pero también detectarlos por causa de una visión instrumental. Muy lindo este tema, que podamos mirarlo más adelante, ¿no? Muy bien, otro aspecto, una noción muy básica, que es la idea de que todos encarnados tenemos como que cuerpo físico, periespíritu y alma, ¿no? Una división tríplice para la criatura humana encarnada, una división doble para los desencarnados porque no tiene cuerpo, pero también, como podemos recordar, hay una división que estudiamos de otra vez, en que tenemos el cuerpo físico, el doble etérico, que recordamos hoy también, pero en la dirección del periespíritu en sí, el cuerpo astral, el cuerpo mental inferior, el cuerpo mental superior, el búdico y el áctinico. Es una división de los orientales, de mucho tiempo antes de la codificación kardeciana, pero útil cuando, dependiendo de situaciones estratégicas, situaciones, por ejemplo, de tratamiento de casos complejos, en reuniones mediúnicas, en que estamos adentrando contextos espirituales de pacientes con cáncer, de pacientes con problemas médicos muy serios, como también de trastornos mentales como autismo, como depresión muy severa y otras cosas. Nosotros necesitamos trabajar con una división en 7 como que aspectos, porque vamos necesitar trabajar con ellos específicamente y no como el periespíritu de un modo global. Pero estamos combinando para, creo que junio, que vamos a tratar de cuestiones volviendo aspectos de un abordaje de estas cosas, y entonces este tema va a volver. Por eso yo, hablando con Vale otro día, sugerimos que podamos hablar de estas cosas aún en el primer semestre, ¿no? Y estas cosas son importantes porque van a volver en la plática después. Otra cosa curiosa, ¿cuántos neurones tiene un cerebro? Acá está en portugués por causa de el corrector de mi notebook, de tal manera que yo puedo compartir de este modo. ¿Cuántos neurones tiene el cerebro? Hay un libro
de un neurocientista que fue mi profesor en la universidad, 120 mil millones de neuronas. Pero no es bien esta cantidad. Hay una idea de, en verdad, en últimas pesquisas, que tenemos 86 mil millones de neuronas, pero claro, en el cerebro del hombre. En animales es completamente distinto. Cada uno tiene, claro, su cantidad. Curiosamente, pueden tener más que el hombre, pero por eso cantidad no es lo más importante. Pero otra idea de que en estos 86 mil millones de neuronas, 16 están en la parte más noble, más delicada, más relacionada con la evolución del ser humano en toda su historia evolucionaria, por ejemplo, claro, acá en la Tierra. Entonces, los otros 70 mil millones están de la corteza para abajo, ¿comprenden? Por eso yo había incluido una idea de aquel hombre con el cerebro para que pudiéramos tenermos una localización, ¿no? Otra idea es la idea de la corteza, conciencia, raciocinio lógico y abstracto, de tal manera que estas cosas están, porque son las más importantes de la vida humana, del espíritu reencarnado, es la corteza. De tal manera que conciencia está, cuando estamos testando con resonancia nuclear magnética funcional, cuando estamos trabajando estímulos volviendo la condición de la conciencia humana, siempre son áreas de la corteza que se quedan distintas, iluminadas, coloridas, como aquel ejemplo de la madre con su hijo en su UPA. Otro aspecto, aún sobre conciencia. ¿Qué es conciencia? Si buscamos el diccionario, por ejemplo, sentimiento o conocimiento que permite al ser humano experimentar, vivenciar o comprender aspectos o la totalidad de su mundo interior. Entonces, cuando estamos durmiendo, no tenemos conciencia en una visión de cualquier uno que está cerca de nosotros cuando estamos durmiendo. Pero hay conciencia fuera de la materia. Vamos a trabajar estas cosas, tal vez aún hoy. De tal manera que cuando alguien se encuentra en coma, sea un coma inducido en anestesiología, sea un coma por causa de un traumatismo de cráneo, por causa de un accidente, una queda o alguna cosa en la autoestrada. El coma es una pérdida de la conciencia, pero porque la persona, el paciente, no se relaciona más. Para una visión de fuera, es algo que no tiene conocimiento sobre sí mismo, más si tiene, está solamente en el más allá. No se puede comprender, no se puede detectar nosotros que estamos acá, en el mundo material. Sea el anestesiólogo, sea un familiar,
sea un profesional de una sala de emergencia que recibió el paciente politraumatizado. Entonces, en medicina, estas cosas son importantes. Por ejemplo, una área de trabajo de muchas décadas, medicina, es terapia intensiva, unidad de terapia intensiva para casos médicos muy graves. Entonces, si yo cuido de 10 pacientes en una guardia, a veces la mitad está en coma, porque muchas enfermedades, cuando están en una manifestación más severa, llevan a una pérdida de conciencia, que llamamos de coma, como también en anestesia o anestesiología. Entonces, esta es una cosa muy importante. Por ejemplo, cuando estoy cambiando para un otro médico que va a recibir mi guardia para él cuidar de los mismos pacientes que yo cuidaba antes, yo hago una media hora para hablar de todos los casos, para que él, mi colega, reciba todas las informaciones principales. Y una cosa que siempre se pasa es decir, oh, el paciente del lecho 8, el señor Antonio, está lúcido, consciente, lúcido y orientado en el tiempo y el espacio. Porque hay pacientes que están más o menos conscientes, están lúcidos, pero desorientados. Entonces, hay detalles que son propios de la actividad médica, sea emergencia, terapia intensiva, centro cirúrgico y otras cosas como enfermerías de neurología o de psiquiatría en manicomios, pero ahora mucho menos en todo el mundo. Otra idea, ¿dónde viene la conciencia? La conciencia es algo de una doble característica. La conciencia intrínsecamente es del espíritu. Mi alma o mi espíritu que tiene conciencia, pero la manifestación de conciencia para encarnados depende del encéfalo, de la corteza del sistema nervioso central. ¿Comprenden? Otra idea, somos almas o espíritus. Ustedes acá en este estudio lo conocen bien, pero ¿cuántos somos los espiritistas en el mundo? Somos un grano de arena en una playa. Por eso que este tema es importante para nosotros que conocemos algo, pero para que cada vez más la humanidad pueda conocer, por ejemplo, sobre conciencia fuera de la materia, conciencia fuera del cerebro. Muy bien. Por eso, tal vez hoy no, pero en el próximo mes, febrero, vamos a tratar de cuestiones como near-death experiences. Es una cosa linda, linda, cambió nuestro entendimiento, porque la gente que no estudia eso va a continuar por un tiempo pensando que todo está en el cerebro. Pero por causa de experiencias fuera del cuerpo, como también podemos pensar de una cosa análoga, mediums en desdoblamiento consciente, podemos comprender, especialmente para los científicos, la idea de conciencia fuera de la materia.
y por lo tanto una idea de supervivencia, de vida después de la muerte. Vamos tratar estas cosas con todo cariño, tal vez un poco hoy, pero más adelante, por cierto. Entonces, ¿dónde está la mente? Conciencia, mente humana, son términos correlacionables. Y estas cosas están una parte en el perispíritu, pero la parte más importante está en la esencia de la vida, que es el alma inmortal, que tiene a ver con los cuerpos mental superior, búdico y átmico. Si volvemos a la idea de los orientales.